un inmenso placer de estar aquí en Los Sabios en la Z, en el estudio Willy Rodríguez, para conversar sobre temas fundamentales, pero uno en particular, los recursos hídricos de la República Dominicana, en particular en la parte alta de la cordillera central y la sierra, no sé, le llaman de Zamba, algo así. Sierra del Cibao. Sí, correcto, la Sierra del Cibao. En esos, por ahí existen incluso hasta las lluvias horizontales, que es aquel fenómeno natural que ocurre cuando las nubes o brumas en la parte alta tocan los árboles, sobre todo en los árboles, y entonces estos provocan en las puntas de sus hojas la condensación de microgotas o micropartículas de los dipolos, que son las gotas, las moléculas de agua, y entonces empiezan a escurrirla por su tronco y llevándola al subsuelo, bueno, todo esto se da en esas zonas por ahí de Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, San Juan, porque esa provincia creada en 1948, esa provincia que lleva el nombre del hombre del grito de Capotillo, de Santiago Rodríguez, que es al mismo tiempo el fundador de Sabaneta, y que nos tiene una provincia. Las provincias en nuestro país son ilusiones. Las provincias en realidad institucionalmente no existen. Lo que existen son los municipios, los distritos municipales. Y esto, ¿por qué las provincias no existen? Porque no tienen funciones. ¿Cuál es la función de una provincia? El gobernador es un infeliz que se dice ahora en la Constitución del 2010, fue cuando se dijo que representa al presidente de la República en los actos públicos, pero eso entonces lo contradice la ley de gobernadores, la ley de provincias del país, que dice que cuando en un acto público hay un funcionario de jerarquía nacional, puede ser el director general de cualquier ministerio, pues entonces ese es quien representa, el funcionario de mayor jerarquía. Pero en realidad la provincia, por ejemplo, Santiago Rodríguez, tiene el nombre de Santiago Rodríguez, pero ¿dónde está la autoridad? En el alcalde de Sabaneta, en el alcalde de Monción, en el alcalde de Villa Los Almácigos y en las instituciones que pudieran estar enclavadas allí, que representan al Poder Ejecutivo y todo esto. En verdad, ¿saben ustedes por qué existe la provincia? Las provincias existen aquí, porque hay países que tienen provincias, como Argentina, la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, la provincia de Mendoza, pero no vaya usted a creer que es que ellos han querido darle el nombre de provincia, pero esos son entidades que tienen un Senado, un Congreso, que el gobernador es electo por voto directo, y son toda una verdadera estructura. O, por ejemplo, Canadá, vaya usted a saber, la segunda nación más grande en territorio que tiene el planeta. Canadá tiene, sí, 10 provincias y 3 territorios, pudiéramos decir 13 provincias, pero una sola de ellas, como es, por ejemplo, Quebec, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pero además tiene un Congreso, tiene una Cámara de Diputados, tiene un Senado, tiene un gobernador que es electo por voto y tiene un poder y producen sus leyes. Otra provincia, otro país que tiene provincia, bueno, muchísimos tienen provincia. Francia, la poderosa Francia, pero en Francia los gobernadores, los jefes de cada provincia son electos y también tienen un Senado, un Congreso, todo esto. Pero en República Dominicana hemos dejado
ese remanente o ese testigo de... Porque tenemos una mezcla de sistemas. El sistema dominicano es una mezcla de muchos sistemas. Bueno, aquí, pero predomina el sistema de Estados Unidos, donde el presidente es un faraón, se preside la justicia, y que entonces es una justicia independiente. Bueno, pero el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente. Y yo quiero saber cuántos de los miembros de ese consejo lo van a desafiar a él y le van a elegir un juez por encima de él. Y entonces seguimos diciendo que la justicia es independiente, porque decimos una serie de disparates que no nos cansamos de decirla. Detrás de uno lo comprobamos que lo es y seguimos diciéndolo. Pero ese mismo presidente es el jefe, el primer legislador, porque decimos que los tres poderes, el primer poder es el poder legislativo, pero entonces el primer legislador es el presidente, tiene iniciativa de ley y además cuando él observa las leyes, el Congreso puede haber estado un año entero, 2 años discutiendo una ley y cuando la aprueba se la envía y si él no está de acuerdo, la observa y entonces para eliminar esa observación que él hizo, el Congreso necesita tener 2/3 partes. Es decir, que tenemos un sistema político-administrativo centrado en el presidente. Y entonces tenemos provincias, ¿saben por qué? Porque no tenemos un sistema unicameral. Porque al tener un sistema bicameral, cabe la pregunta, ¿y quién va a elegir al senador? Entonces esa, para sorpresa de muchas personas, es la única función de las provincias, servir para elegir al senador. Porque ya dijimos que el gobernador no tiene ninguna atribución, incluso la ley que los organiza dice que no pueden incluso sancionar ni siquiera un alcalde pedáneo, porque los alcaldes pedáneos dependen de la sala capitular. Entonces, si un alcalde pedáneo tiene una queja, no se la tiene ni se la lleva al gobernador. Él no tiene nada que ver con los alcaldes, sino los ayuntamientos. Entonces tenemos esta bella provincia Santiago Rodríguez que tiene 3 climas básicos, el clima muy húmedo en las alturas, el semihúmedo y entonces el semiárido, que es precisamente la zona donde está el municipio cabecera, que es Sabaneta, es árido. Es un clima de cambrones, de todas estas cosas, porque ya va siendo como el clima de Montecristi, el clima de parte de Mao, porque saben ustedes, queridos amigos, que los vientos alisios se generan en el Océano Atlántico, en esa evaporación enorme, y entonces entran, estoy resumiendo en términos muy fuertes, entran entre Punta Capitán y Cabrón, entran, ¿verdad?, y empiezan a llover, a descargar sus aguas sobre los haitises. Luego vienen, chocan por Villa Altagracia, siguen hacia allá, siguen rociando sus aguas por Loma Miranda, pero cuando llegan a Santiago ya están prácticamente secos. Entonces ahí, por eso se le llama Santiago Rompeagua y por eso entonces entran al océano de nuevo, pero de Santiago para allá es semiárido. Es que el bosque del Cibao tiene 2 componentes, uno que es el Cibao húmedo hasta Santiago y el Cibao semiárido que es de Santiago en adelante, y de esa parte es parte la provincia de Santiago Rodríguez en su parte norte, su parte sur que hace colinda con Santiago de los Caballeros, colinda con San Juan, con Dajabón, Elías Piña. Es una provincia que colinda con una enorme cantidad de otras provincias. De ellos son Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Montecristi,
y creo que también colinda con Valverde, ¿verdad? Entonces son como 5 o 6 provincias, 1.147 kilómetros cuadrados, 3 municipios, pero ese es uno. Entonces está Santiago de los Caballeros, San Juan, Elías Piña, donde La Vega, donde Monseñor Noel, donde se da la mayor concentración de recursos hídricos en el país, junto con la zona del noreste, ¿verdad? Y de todo eso es que vamos a hablar hoy. Pero antes de todo eso, tenemos que lamentar lo ocurrido con nuestro gran compañero y gran ciudadano Orlando Jorge Mera. Orlandito. El pueblo todavía no sale de su espanto, de su dolor, de su sorpresa. ¿Y por qué esto? Una persona que lucía apacible, tranquilo, religioso. Bueno, no era un santo, tenía sus debilidades y sus cosas. Pero para mí resulta muy, muy duro porque tuve demasiados vínculos con él. El pueblo debe recordar que don Salvador Jorge Blanco nos escogió a nosotros para que fuéramos el coordinador técnico nacional de su proyecto político. Nos escogió, nosotros no estábamos ni siquiera activos en política, sí, veníamos de una familia PRDista y todo. Mi hermano Félix Alburquerque era máximo dirigente de obrero del país, presidente de UNACHOCIN y bueno, tenía un nombre por las huelgas del transporte y las reivindicaciones de los trabajadores. Bueno, pero un día llegué a nuestro hogar y me dice mi esposa, te llamó un abogado llamado Salvador Jorge Blanco. Y bueno, después que llegamos, nos reunimos y entonces conversamos muy amablemente. Entonces él nos solicitó eso. Y nosotros, para resumir todo esto, nos tomamos un tiempo, pero luego le dijimos que sí. Pero entonces, como nosotros habíamos regresado 2 o 3 años antes, nos dijo él, mire, usted tiene una muy buena pronunciación en inglés, un buen dominio, y yo quiero, cuando llegue a la presidencia, ya saber inglés. Y entonces, todas las mañanas a las 7:30 nos reuníamos a estudiar inglés, el presidente, doña Cela, Orlandito, y entonces duramos como 8 o 9 meses en eso. Pero luego pasar todo ese tiempo junto al presidente en Palacio y todo esto, imagínense ustedes los vínculos que creamos. Pero luego de eso, que fuimos al terminar el gobierno del presidente Salvador, quiero decir que cuando él fue a los tribunales, yo fui el único funcionario que fui a pedirle al juez que a mí había que interrogarme, porque si yo había sido secretario técnico y de tanta intimidad, ¿cómo es posible que él lo acusaran de 1000 cosas y a mí no? Porque yo algo tenía que saber, ¿tú me entiendes? Entonces Vincho Castillo dijo, no, ese joven no hay que hacerle preguntas, eso es lo mejor por solidaridad, bueno, y por unas cuantas cosas. El tribunal entonces no me incluyó, pero nosotros lo hicimos responsablemente porque nos gusta ser consecuente con nuestras acciones. Pero luego, cuando fuimos electos presidente del Senado de la República, el presidente Jorge Blanco me llamó y me dijo, quiero que me nombres asesor del Senado. Yo le dije, a usted no le conviene, presidente, porque lo van a poner otra vez en la picota. Y usted sabe que se está gestando por ahí una ley de amnistía, que es lo que a usted le conviene. Entonces, si usted está dentro, van a decir que esa ley la gestó usted. A quien yo quiero llevarme es a Orlandito, que se ha graduado ahora de abogado. Entonces yo le di su primer empleo público. Lo hice
director del Departamento de Comisiones Permanentes del Senado de la República. Y duró allí 2 años. Al ganar el compañero Hipólito, entonces él me dijo: usted tiene otra tarea conmigo porque usted es mi padre político. Y yo le digo: ¿cuál, Orlandito? Hable contigo, Hipólito, porque yo quiero ser el presidente de Indotel. Digo: ay, pero ahí está Marianito Germán agarrado de eso. Bueno, pero no importa. Entonces hablamos y fue él el director. Pero más adelante, entonces, en el 2005, él aspiró a la Secretaría General del PRD y yo aspiré a la presidencia. Y entonces yo lo apoyé y fuimos electos los dos, él a secretario general y nosotros a presidente del partido. Imagínense ustedes, 4 años juntos dirigiendo una organización como esa, que la tomamos con 14 puntos, porque había caído mucho después de la derrota a la reelección. Y lo entregamos, lo llevamos a 42 puntos, quiere decir con la candidatura de Miguel Vargas. Y fue un candidato muy difícil de manejar. Pero bueno, que Dios acoja en su santo seno. Él fue una persona muy dedicada. Pienso que se dejó tal vez penetrar demasiado, porque ningún funcionario, nadie debe llegar a tanta intimidad con nadie. No. ¿Por qué? Porque entonces usted, cuando viene a ver, está casi en manos de esa persona. Por lo menos yo no admito eso. Nadie es tan amigo mío como que me afecte a mí en nada, porque yo pongo de una vez el paro. Y yo muchas veces se lo dije. Estoy hablando de quien fue mi hijo político. Estoy hablando de alguien de grandes virtudes y sus defectos, como los tengo yo, como los tenemos todos. Ya después de ocurrido esto, el país lo que debe saber, quien vaya a ocupar esa posición, los grandes retos que implica. Es uno de los ministerios más delicados, porque antes los recursos naturales simplemente los contemplábamos. Yo recuerdo que yo iba a la playa Bahía de las Águilas, siendo director del Indotec, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial. Yo creo que Milton Martínez se recuerda de aquel programa de desarrollo, programa de estudio para el desarrollo pesquero de la República Dominicana, el PRODESPRE, que lo financió el Banco Interamericano de Desarrollo al Banco Central a través del Indotec. Fue un estudio profundo de todo el potencial pesquero de República Dominicana, tanto en aguas de litoral, de media mar, de zona económica exclusiva, de aguas interiores, pero también implicaba los estudios de corrientes marinas, urgencia natural, determinación de todo el perímetro de nuestras costaneras, es decir, un estudio lo más profundo para saber el potencial que no se ha hecho en muchos países. Nosotros lo tenemos y contratamos una compañía internacional en un concurso que participaron 42 empresas. El coordinador ejecutivo era Francisco Arneman. Y entonces allá en Indotec constituimos toda la coordinación nacional. Vinieron más de 40 especialistas del mundo entero. Contratamos 14 barcos del tipo Canopus de la FAO, barcos madres también. Y bueno, hicimos un estudio lo más profundo posible. Y entonces nosotros descubrimos que allá uno de los lugares de surgencia natural del país es frente a Bahía de las Águilas, de los pocos que hay. Y entonces allí había mucha pesca con arpones, como la hay todavía,
pero los peces que más capturaban era bocayate, y el bocayate no es muy bueno para comérselo como peces frescos, pero es excelente para hacer bacalao. Y entonces yo mismo, como subdirector y luego director del Indoté, me trasladaba allá y conviví en esa cuenca enseñándole a los pescadores cómo hacer del bocayate bacalao y cómo hacer arenque, cómo ahumarlo, y nos fuimos como no menos de 10 o 12 veces. Y le enseñamos todas esas técnicas y el bacalao empezó a venderse. Y lo que pasa es que la gente se cansa en países tropicales de poca cultura. Y nunca pensamos en esa zona como playas. Sabíamos que las playas eran muy lindas, pero no había como interés nacional ni internacional, o tal vez teníamos tantas playas que los pocos dominicanos, en ese entonces éramos 5 millones, que a lo mejor tenían interés, se saciaban bien con las playas que estaban por aquí más cerca. Y luego, eso fue en el 1979, luego que llegamos en 1983 a secretario técnico de la presidencia, porque el doctor Jorge Blanco, presidente, nos designó lo que hoy es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Teníamos nada más 29 años, yo creo que fuimos uno de los más jóvenes, y estamos en ese cargo. Entonces, cuando estuvimos en ese cargo, nos visitó Patrick Houston, que era el gerente general de Alcoa, y me dice: vengo a traerle una noticia mala, nos vamos de República Dominicana y venimos a regalarle toda nuestra infraestructura y a revertirle la concesión minera, que era la más grande. Bueno, y nos entregó una carta regalándonos el muelle, todas sus instalaciones, todo, y revirtiendo la concesión. Entonces yo subí donde el presidente Jorge Blanco y le dije: mire, vamos a quedar, ay Dios mío, vamos a perder tantos empleos. Sí, pero ellos mismos nos han dado unas ideas y creemos que podemos reponerlo exportando caliza y siempre se venderá algo de bauxita, tal vez recibamos más dinero ahora, qué sé yo. Entonces yo le dije: pero yo he venido para decirle, presidente, que yo le voy a devolver esta carta. Me dice: ¿por qué? Digo: porque tanta tierra en manos del Estado otra vez, a usted le va a ser difícil que sus propios amigos, muchos, se las cojan, como hicieron con lo de Trujillo. Yo le voy a devolver la carta para que incluyan que ellos nos solicitan crear un parque nacional. Y le di la carta y en la tarde me la devolvieron. Y exactamente el 13 de agosto de 1983 se creó por decreto el Parque Nacional Jaragua. Lo creamos nosotros ahí. Y creamos el de Valle Nuevo, y creamos el del Morro de allá de Montecristi, creamos el Quitepuela, y creamos una gran cantidad de parques. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora los recursos naturales son todo tesoro, es todo dinero. Pero antes, que había incluso como minería, la explotación de Alcoa, empezaba apenas Rosario Dominicano, bueno, estaba Rosario Dominicano y Falcon Ridge, 3 proyectos grandes en cualquier país del mundo, pero en un país tan pequeño eso nos traumatizó. No es como, por ejemplo, solo el estado de Querétaro o de San Luis Potosí en México puede tener fácilmente 400 minas, Osiris, fácilmente, o el estado de Colorado, que tiene más de 4,000 minas en operación, porque son extensiones territoriales. Entonces, minas de todos los tamaños, subterráneas, de cielo abierto, pero aquí estamos muy pocas minas subterráneas y casi todas a cielo abierto, pero los recursos naturales ahora pasan a ser lo más preciado, y la Constitución dice que el recurso hídrico es el principal del país, y esos recursos tienen que ser vigilados por el Ministerio de
medio ambiente, también por el de energía y minas, pero el próximo ministro o quien sea, mujer u hombre, deberá dedicarle todo el tiempo, todo su celo, todo su amor al cuidado de los recursos naturales. Porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar del agua. Pero se dice que República Dominicana tiene una recepción superficial de agua de 20,000 millones de metros cúbicos. Pero que por el uso abusivo de las aguas en el riego y en el mismo uso humano, lo que vamos a tener ya se está perfilando en una verdadera crisis. Eso aspiro a que los especialistas aquí hagan consciente al país de que si seguimos derrochando el 60-70% de las aguas en irrigación y teniendo cultivos absurdos para nuestra condición. Porque República Dominicana, según los expertos, lo que tiene como 2.230 o 2.430 metros cúbicos per cápita al año, pero el promedio de América Central es 6.400. Es decir, que nosotros estamos muy por debajo porque somos una islita separada en el Caribe, y entonces el mal uso que hacemos de las aguas nos está llevando a situaciones de próximas escaseces, y ya las estamos viendo. Al igual que entre Santo Domingo la Romana y Punta Cana, el uso que tan intensivo de las aguas del subsuelo en Santo Domingo solo es el 30%. Y por ahí, por Punta Cana y lugares de eso, es el 100%. Entonces, la intrusión que va teniendo las aguas de mar hacia nuestra pequeña isla ya está por los 30 o 40, en algunos lugares, kilómetros de penetración. De manera que aquí hay que hablar en serio. Y ojalá este programa sirva para hablar de tantas cosas. También se han querido construir presas donde a veces las poblaciones ya, las autoridades y las empresas privadas y públicas deben tener presente que a partir del 2010 se necesita una licencia ambiental, es decir, una aprobación social para poder construir presas de cola, presas de cualquier de almacenamiento de agua, presas de corrección de correntía, presas de generación. Todo eso tiene que contar también con la aquiescencia de la comunidad, porque antes la Constitución era terminante. La Constitución antes decía: el aprovechamiento del subsuelo minero de la República tiene prioridad ante cualquier otro uso del suelo. Ahora, ¿qué dice el artículo 17 de la Constitución? Que los particulares podrán aprovecharse de los recursos naturales siempre y cuando garantice la sostenibilidad ambiental. Es un cambio drástico que ha dado el país con la ley 6400 del 2000 y luego con la Constitución de la República, que incorporó esos avances y se constitucionalizaron. Bueno, ya han llegado nuestros distinguidos invitados y los tenemos aquí, son de lujo. Tenemos a Nelson Pimentel, licenciado Nelson Pimentel, profundamente involucrado en los temas ambientales, de recursos naturales, que viene del corazón del Cibao, donde sienten estas cosas, porque uno aquí en la capital siente los aguaceros, siente las brisas del mar, siente una que otra cosa, pero aquí no se produce producción agrícola, aquí estamos en un espejismo paradisíaco. Tenemos también a Milton Martínez, que es un connotado, reconocido ambientalista, naturista, especialista en recursos naturales. Tenemos una distinguida dama
Mayra Bueno, de Santiago Rodríguez. Tenemos otras personas que llegarán y otros que vamos a contactar mediante llamadas telefónicas, y sobre todo tenemos también a nuestro hermano Osiris de León, que lo llamamos abusivamente, pero como siempre, él algo tiene que ver conmigo, que siempre me dice que sí. Entonces él cambia lo que sea cuando su hermano lo llama para que venga, porque Osiris ha estudiado mucho esa parte de la cordillera central y sobre todo el tema de los recursos. Entonces vamos a hacer una pausa para retornar entonces con nuestros invitados, los que realmente les van a dar a ustedes una visión real